Ok, so lovely evening to everyone. El día de hoy vamos a desarrollar entonces la primera actividad de la guía número 2. Recuerden que la forma más fácil de ubicar las actividades dentro de la plataforma es colocarle control F y colocar la palabra English. ¿Por qué? Porque pues, por código es un poco complejo y mira, verifico que esté debajo. Es la primera actividad que sale después de la guía de aprendizaje de inglés 2 que está disponible. También la pueden visualizar, la pueden bajar en formato PDF para que la tengan a la mano. ¿Ok? Entonces verificamos que todos tenemos acceso. Recuerde que tiene intentos ilimitados. Ahora, si cuando le doy clic a la actividad me sale esto, esta vista previa, no importa, le doy continuar. Si después de darle de nuevo continuar, ¿sí ves? Ya ella me muestra. Profe, si vuelve y me sale lo mismo, me retiro, vuelvo, ingreso a la plataforma y vuelvo y le doy clic a la actividad, ¿ok? Todas las actividades están habilitadas para poder ser enviadas. Cuando me dicen, profe, no puedo enviar esa actividad, a veces la plataforma muestra ese error aparente, pero simplemente es darle continuar, volver a ingresar, continuar. Son algunas fallas que tiene, pero sí nos deja acceder. ¿De acuerdo? Bueno, ya todos pudieron ingresar, ya todos visualizan el cuestionario. Yes, teacher. Okidoki. Mira, esta vista, continuar, a veces sale, a veces no. Por eso es importante cuando hagan el cuestionario esperar a que les salga la confirmación de que efectivamente se envió, ¿ok? Porque a veces suele suceder que se queda pensando, que no carga y queda como si no hubiéramos hecho la actividad, ¿cierto? Como si no lo hubiéramos terminado. Si el sistema detecta que supuestamente iba en una pregunta y no terminé todas, pues la va a dejar en D, que es como si fuera no probado, como si no lo hubiera hecho, ¿ok? Entonces debo volver a repetirle, recuerda que tiene intentos ilimitados. Perfecto. Entonces, la clase anterior vimos la aplicación del pasado simple, específicamente a los datos de una biografía de un personaje, ¿cierto? Respondiendo a preguntas específicas sobre su vida, dónde nació, por qué fue famoso, cuáles fueron los hechos destacados, en qué fecha murió. Entonces, la mayoría de verbos eran regulares, ¿cierto? Que recordemos que cuando estamos hablando de pasado simple, y los verbos son regulares, pues son aquellos que simplemente les agregamos ed para poder escribir la frase en pasado y utilizamos el auxiliar did not o didn't para negar y el auxiliar did al inicio para preguntar. Cuando yo utilizo el auxiliar, pues el verbo me queda normal. ¿Ok? Entonces recordemos que esa fue la aplicación del verbo to be y de los otros verbos en pasado simple. Ahora, en esta actividad hay una aplicación de los adjetivos, pero esta vez para hacer comparativos y superlativos. Entonces, ¿qué son los adjetivos? ¿Cuándo fue que utilizamos los adjetivos por primera vez? ¿Con qué verbo los utilizamos? Para decir, ella es bonita, ella es alta, él es inteligente, él está feliz. Con el verbo to be, profe. Con el verbo, Verbo to be. con el Verbo to verbo be, to perdón. be. Exactamente. Y los utilizábamos para describir. Simplemente decíamos, por ejemplo, she is happy, he is sleepy, she is friendly, we are kind. Simplemente para describir un personaje con el verbo to be. Ahora, lo que vamos a hacer es a utilizar esos adjetivos para comparar. ¿De acuerdo? Y para describir algo y decir qué es lo más. Entonces, vamos a tener en cuenta algo muy común. Regálenme
3 adjetivos que recuerdo, por favor. Unos 5 adjetivos. ¿Qué adjetivos se acuerdan? Pretty, todos nos acordamos de pretty, sabemos que es pretty. Hermoso. Hermosa, bonita, listo. ¿Qué más? ¿Qué adjetivos se saben? No los escucho. Crazy. Crazy, muy bien. ¿Qué más? Sad. Tall, muy bien. Adjetivos más largos. Que la frase, que la palabra sea más larga. Utilicemos beautiful. ¿Saben qué es expensive? Costoso. Y coloquemos, por ejemplo, important. ¿Qué es important? Importante. Importante, muy bien. Y hay algunos adjetivos como bored. ¿Saben qué es bored? O tired. Cansado. Epa, Cansado. aburrido y cansado, muy bien. Y hay otro que es interesting. Listo. Interesante. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Simplemente un listado de adjetivos. ¿Qué hacíamos con esos adjetivos? Simplemente los utilizábamos para describir. Entonces podíamos decir Sarah is pretty, tall and intelligent, the balloon is big. Podemos decir que I am tired, estoy cansado, ¿cierto? Simplemente lo utilizamos para describir. Ahora, con esos adjetivos vamos a separarlos en 3 grupos. 3 grupos de adjetivos. Bueno, realmente son 4. Good, ¿qué es good? Bueno. Bueno, bad, ¿qué es? Malo. Malo y far, lejos. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta por qué utilizamos estas 3 clasificaciones. Bueno, la primera clasificación son adjetivos cortos. Profe, pero adjetivos cortos ¿en qué? En escritura, muchachos. Es decir, que tienen una o 2 sílabas. Profe, ¿yo cómo hago para contar en inglés las sílabas? La verdad no recuerdo ni en español ahora para hacerlo en inglés. Cuentan las vocales que están separadas por letras, ¿ok? Entonces, pre, sí, recuerden que la Y en medio de la palabra al final es una vocal, ¿ok? Ella solamente es letra cuando inicia la palabra. Pretty, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? Dos. Es adjetivo, perfecto, 2. La siguiente, crazy, ¿cuántos adjetivos tiene? Dos. 2, perfecto. Y tall tiene Uno. 1, muy bien. Y coloquemos también la palabra big. ¿Cuántas sílabas tiene big? Una. 1. Bueno, entonces, 2 sílabas, 1 y 1. Entonces, todos estos 4 adjetivos pertenecen al grupo de adjetivos cortos, es decir, que tienen entre 1 y 2 sílabas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? No está claro. Bueno. Segundo grupo, adjetivos largos. El contrario del anterior, ¿cierto? De 3 sílabas o más. Beautiful. Beautiful, muy bien. Entonces, profe, y si hay 3 vocales seguidas, cuenta como un solo grupo, ¿ok? Una, 2 y 3 sílabas tiene esta palabra. 3 sílabas. La siguiente, ¿cuántas tiene? Expensive, ¿cuántas sílabas tiene, muchachos? Cuatro. Cuatro. Perfecto, 4. Sigue siendo largo, muy bien. Important. Tres. 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 Perfecto, entonces.
De tres o más van a ser adjetivos largos. ¿Listo? Bueno. Ahora, adjetivos especiales. Profe, ¿por qué son adjetivos especiales? Aquí ya no me interesa si sean largos o cortos, me interesa es que terminan en ed y en ing. Profe, pero los verbos no eran los que terminaban en ed y en ing. No, también hay adjetivos que terminan en ed y en ing. Entonces, esos adjetivos son adjetivos especiales. No me interesa si son cortos o largos, simplemente voy a ver su terminación. Si terminan en ed o en ing, van a pertenecer a este grupo. Otro adjetivo que pueda colocar en este grupo que recuerden que termine en ed o en ing, muchachos. ¿Qué otro adjetivo recuerda? ¿No? Miremos acá a ver si encuentran alguno. Complicado. Complicated. Very good. ¿Qué otro encuentran por acá en ese listado? Que termine en ed o en ing. Confundido. Avergonzado. Confused. Very good. Confused. Frightened. Muy bien. Entonces, profe, simplemente mirar. Surprise. Entonces, ¿cuál? Surprise. Surprise. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ese primer ejercicio. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos que tengo aquí en la parte, bueno, de cualquiera de esos que tengo acá en esta figura, en esta imagen que les estoy mostrando, ya sea de la izquierda o la derecha, van a escoger tres adjetivos cortos, tres adjetivos largos y tres adjetivos especiales. ¿De acuerdo? Y los vamos a escribir, por favor, en el chat de Meet, para ver si nos quedó claro esas tres clasificaciones, por favor. Profe, ¿me deja ver la diapositiva anterior? La anterior o la que acabamos de hacer, más bien. Esa sí. ¿Esta? Claro que sí. Voy a tomarle un pantallazo y lo voy a compartir en el grupo WhatsApp para que puedan seguir mirando los adjetivos. Ok, bueno, entonces como lo están haciendo, vamos a escribir primero los cortos. Ok, tres cortos o adjetivos. Eso, colócameles el nombre. Profe, estos son los adjetivos cortos, estos son los largos, estos son los especiales. Muy bien, Carolina. Muy bien, Lady. Muy bien, Janet. Muy bien, Angie.
Laura, revisa dentro de esos adjetivos cortos que hay uno que termina en ed. Recuerda, mi reina, que los que terminan en ed o en ing, no me interesa si son cortos o largos, deben ir en el grupo de especiales, ¿ok? ¿De acuerdo, Laura? Okidoki. Very good, Weaver. Muy bien, Carolina, con los adjetivos especiales. Muy bien, Rosemary. Recuerden, al menos dos o tres, ¿de acuerdo? De cada tipo. Muy bien, Weaver. Ángel, ese good, bueno, malo y lejos que lo colocamos al final, todavía no los hemos clasificado, son unas excepciones. Entonces, ese no lo puedes colocar ni dentro de cortos, ¿de acuerdo? Sácalo de ese grupo. Adjetivos cortos, Damaris, me dijiste cortos, pero no me enviaste la lista. Laura, muy bien, Laura, ya hiciste la corrección. Weaver, adjetivos especiales, perfecto. Largos, Lady, muy bien. Adjetivos largos, optimistic, general, creative, perfecto. Vamos a tomar un pantallazo de la participación. Recuerde que eso también lo tengo muy en cuenta, ¿cierto? Que estamos acá conectados, participando. Por aquí tengo la opción de exportar el chat. Vamos a ver, aquí a ver. Perfecto, muy bien para todos. Perfecto, yo ahorita reviso la grabación y de una vez entonces, Damaris, Laura, Weaver, Ángel, Angie, Rosemary, Carolina, Janet, Lady, Carolina Silva, Janet, muy bien. Listo, ahorita exporto el chat. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos adjetivos cortos de una de dos sílabas, adjetivos largos de tres sílabas en adelante, adjetivos especiales. Profe, aquí ya no me interesa si son cortos o largos. Lo importante es que todos aquellos que terminen en ed o en ing van a ir en este grupo, ¿ok? Y tengo tres que yo dejé por acá aislado y que no les había dicho todavía para qué eran. Esos son adjetivos excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Son esos tres, bueno, malo y lejos. Profe, ¿por qué pertenecen a este grupo? Porque son irregulares. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? ¿Cuáles son las excepciones? Estas tres, bueno, malo y lejos. ¿Ok? Son solamente estos tres, los adjetivos especiales, todos los que terminan en ed y en ing, adjetivos largos de tres sílabas en adelante y adjetivos cortos de una y dos sílabas.
¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, entonces tenemos 4 grupos de adjetivos. ¿Qué vamos a hacer con esos 4 grupos de adjetivos? Vamos a utilizarlos para hacer comparativos y superlativos. Entonces, lo primero que vamos a aplicar es comparativos. Profe, ¿cuándo hago una comparación? Cuando utilizo un adjetivo para comparar dos o más. Normalmente dos objetos o dos personas. Comparo dos. Para comparar dos objetos o personas, dos. Entonces, para hacer esos comparativos necesito de nuevo tener en cuenta mi adjetivo. Entonces, para adjetivos cortos, adjetivos largos. Tengo que tener en cuenta si el adjetivo es corto, si es largo, si es especial o si es una excepción. ¿Por qué, profe? Porque según la división del adjetivo, tienen una forma específica para hacer comparativos. ¿Ok? Entonces siempre debes primero identificar ese adjetivo en qué grupo está. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Bueno, entonces, vamos con los adjetivos largos. Cuando vamos a hacer un comparativo, vamos a utilizar dos palabras que son claves. La palabra more, que significa más. Voy a utilizar el adjetivo en medio y voy a utilizar la palabra than. ¿Qué quiere decir, profe? Son esenciales esas dos palabras porque voy a decir, por ejemplo, Pepita es más bonita que Anita. Es decir, voy a comparar dos objetos, dos personas. ¿Dónde va a estar el sujeto A? Al inicio, profe. ¿Y dónde va a estar el sujeto B? Al final, profe. ¿Ok? Entonces voy a comparar dos objetos o dos personas. Y recuerden que necesito el verbo to be, ¿cierto? Es. Susana es más bonita que. Perfecto. Entonces, adjetivos largos. Vamos a utilizar beautiful. Entonces, para adjetivos largos, el comparativo nos va a quedar de esa forma. Vamos a decir que Ana es más beautiful que Pepita. Entonces, profe, con adjetivos largos necesito colocar la palabra more antes del adjetivo y la palabra than después del adjetivo, ¿ok? ¿Claro hasta ahí? Yes, teacher. Ok. Me van a hacer, por favor, una frase de comparativo con la palabra expensive, caro. ¿Qué es más caro que qué? Entonces, algo es más caro que otra cosa. Entonces, todos me van a hacer un ejemplo, por favor, utilizando el adjetivo expensive. Recuerden, debe colocar la palabra more antes de y luego la palabra than para decir más caro que. ¿Qué es más caro que? No sé, podemos decir lo que a ustedes se les ocurra, la leche es más cara que el agua,
eh, un carro es más caro que una moto. The car is more expensive than the motorcycle. Very good, María Patricia. Mira, A notebook is more expensive than a pencil. Very good. The car is more expensive than the cycle. Very good, David. Angie, gold is more expensive than silver. Very good. The backpack is more expensive than travel suitcase. Muy bien, Adeline. This house is more expensive than those cars. Very good, Helen. The house is more expensive than a car. Very good, Kelly. The lip gloss is more expensive than my shoes. Very good. Muy bien. A computer is more expensive than a cell phone. Perfect, right? It's more. Weaver, te faltó el adjetivo. Recuerda. Rice is more expensive than flour. ¿Ok? Se te pasó el adjetivo cuando escribiste. Perfecto. Entonces, para adjetivos largos, debo colocar la palabra more antes del adjetivo y la palabra than después del adjetivo. Perfecto. Ahora, adjetivos especiales es lo mismo. Vamos a colocar la palabra more antes del adjetivo y el than después del adjetivo. Entonces, un adjetivo especial, vamos a decir bored. Entonces, Ana está más aburrida que Pepita, ¿cierto? Entonces, Ana is more bored. Está más aburrida que Pepita. Funciona exactamente igual. La palabra more antes del adjetivo y la palabra than después del adjetivo. ¿Ok? Entonces, adjetivos largos y especiales, debo colocar la palabra more y la palabra than para decir más que. ¿Claro hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Ahora, profe, ¿qué pasa con los adjetivos cortos? Tiene un pequeño cambio. Entonces, Ana es, ya no vamos a colocar la palabra more. Esa palabra more se va a cambiar por er después del adjetivo. Entonces, por ejemplo, tall es el adjetivo. Aquí es alto. Profe, pero para decir más alto, le voy a colocar er al final del adjetivo. Ese er quiere decir más alto. Profe, pero ¿por qué no le colocan el more? Porque la gramática dice que cuando el adjetivo es cortito, este more lo vamos a colocar en forma de er al final del adjetivo.
y luego sí la expresión Dan y Pepita. Entonces, ¿qué es lo único que cambia, profe? Que el more se convierte en ere al final del adjetivo. ¿Cuándo se utiliza ese cambio? Para adjetivos cortos, ¿ok? Entonces, por favor, van a utilizar un adjetivo corto de los que tenemos acá. Puede ser pretty, crazy. Ah, profe, pero aquí hay un pequeño cambio. Recuerden que cuando el adjetivo termina en Y, se debe cambiar por I latina antes de agregar el ER. Profe, ¿por qué? Porque si tú no le cambias la I griega por I latina, se va a confundir como si esa Y fuera una letra y realmente ya es una vocal, ¿ok? Entonces, si la palabra termina en Y, debo cambiarla por I latina antes de agregarle el ER a esos adjetivos cortos. Entonces, por favor, todos podemos utilizar, no sé, crazy o tall o bigger. Eso me quedaría crazier. Esta me quedaría taller, que la acabo de hacer. Profe, esta me quedaría bigger. Profe, pero ¿por qué le duplican la última letra? Resulta que si la palabra termina en letra, luego hay una vocal y luego una letra, debo duplicar. Entonces, cuando termina en letra, vocal y luego sigue una letra, debo duplicar la última letra antes de agregarle E. ¿Ok? Por favor, vamos a hacer entonces todos un ejemplo de comparativo con un adjetivo corto. Recuerden que el more se cambia por ER al final del adjetivo para decir más alto, más loquita, más hermosa, más grande. Very good, María Paula. Lucía is happier than Anna. Juan is crazier than Pedro. Carolina, muy bien. Very good, Helen. Very good, Jorge. Angie, very good. David Santiago, very good. Very good, Adeline. Very good, River. ¿Eh? My father is younger than your boyfriend. Laura, le falta este R, your, para que diga tu novio. ¿Ok? Sí, teacher, ya la iba a corregir, me acabé Ujú, de dar cuenta. vale. Felipe is faster than Juan. Very good, Angel. Rosemary, very good. Anna is taller than Luisa. Janet sicker than Anna. Very good. Very good, Laura. Perfecto. Entonces, tenemos adjetivos cortos. Ese more se convierte en ere al final, se lo debo agregar al adjetivo, seguido de la palabra dan. Adjetivos largos y especiales, si le coloco la palabra more antes del adjetivo y después del adjetivo la palabra dan. Y tenemos tres excepciones, que son good, bad y far. Profe, ¿por qué son excepciones? Porque gramáticamente lo dicen, ¿ok? ¿Qué pasa con esas excepciones?
Así como los verbos en pasado que son irregulares se escriben diferente. Entonces, cuando voy a hacer un comparativo, profe, si digo Anna is gooder, no existe. Eso es como decir más mejor. Es exactamente lo mismo. Entonces se dice mejor, ¿cierto? Mejor que. Entonces, ese good se reemplaza por la palabra better than. Profe, o sea que el good no se utiliza para comparar, no. Se reemplaza por better than. Nunca vas a encontrar gooder than. Si está, te están colocando un error, ¿cierto? Entonces, Anna is better than Pepita. Better que, no sé, corredora o estudiante, uno le puede colocar lo que quiera. La palabra bad, lo mismo. No voy a utilizar bad para hacer comparativos. Tiene su propia expresión. Se convierte en words y acompaña la palabra than, que quiere decir peor que. Y finalmente la palabra far. Entonces vamos a decir que Cartagena es más lejos, o está más lejos más bien. Profe, entonces, farther no, se coloca farther. Cambia por la expresión farther than. Entonces vamos a decir que Cartagena es más lejos que Bogotá. ¿Cuáles son las excepciones? Esas tres palabras. Entonces, la palabra good la reemplazan por better than, la palabra bad por worse than y la palabra far por farther than. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Yes, teacher. Ok. Esos son comparativos. Entonces, para comparativos utilizo more o than o utilizo er con than, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. Comparativos. Importante tener en cuenta que utilizo more o si no es more es er, cualquiera de las dos. Y la palabra than. Entonces, yo sé que cuando voy a hacer un comparativo, necesito que el more esté o el er, porque si es adjetivo corto, sabes que es con el er. Acompañado del than, siempre. ¿Ok? More than o el er than. Si hay algo diferente, no me sirve. Ahora, superlativo. ¿Qué es superlativo? Profe, Dime. profe, ¿será que usted puede explicar lo de cuando colocaba dos veces la letra en big, que Ah, colocaba ok. dos veces la... Vale. Entonces, adjetivos que sean cortitos, por ejemplo, tall, termina en letra, pero enseguida hay una vocal o otra letra, no se cumple. Tiene que ser terminar en letra, letra, vocal, letra. Entonces, por ejemplo, observemos, a ver, ¿qué otra palabra? Palabra old, termina en letra. ¿Sigue una vocal o sigue una letra? Una letra. Entonces, ¿cuándo se cumple? Cuando la última es letra, ¿sí? Entonces, letra, vocal, letra. Cuando esto se cumple, antes de agregarle el ER, mi reina, debes duplicar la última letra, ¿ok? Entonces, duplicar la última letra. ¿Cuándo sucede esto, profe? Cuando termina en letra, luego la anterior es una vocal
y la anterior a esa vocal es otra letra, ¿ok? En la palabra, a ver, otro adjetivo. Ñam, ñam, ñam. Thin, que es delgado. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Termina en letra? Sí, Sí, luego sigue una vocal y una letra. Entonces, ¿duplico o no duplico la última consonante? ¿Se cumple o no se cumple? Se duplica. Se duplica. Entonces, letra, vocal, letra. Es decir, miro las tres últimas, comenzando desde la final, ¿cierto? Letra, vocal, letra. Desde la colita está muy bien. Sí, no. ¿Ok? Se cumple siempre o se duplica cuando se cumple esa regla. Cuando termine letra, luego anterior a esa es una vocal y luego una letra de nuevo. ¿Entendido? sí, profe, gracias. Perfecto. Con todo el gusto. Vamos a colocar esta clasificación por acá para que nos quede mejor distribuido. Perfecto. Bueno. Entonces, profe, acá vamos a hacer de comparativos. ¿Cómo sé que estoy comparando? Porque siempre voy a utilizar la expresión more con than o er con than. Ahora, en el superlativo, no me interesa comparar, voy a hablar de un solo personaje. Y voy a decir que ese personaje es lo máximo, la más, el más. Entonces ya la expresión va a cambiar. Voy a tener las mismas clasificaciones de los adjetivos. Pero ¿qué va a cambiar, profe? Va a cambiar que ya no voy a utilizar more than, sino que voy a utilizar la expresión de mos, el más. Y enseguida va a ir el adjetivo. Entonces, por ejemplo, voy a decir que Ana es la más bonita. ¿La estoy comparando? No, profe, no me interesa. Voy a describirla solamente a ella, voy a decir que es lo más, la más bonita. Al final le pueden colocar en el colegio, in the college, in the house, in the school. Normalmente colocan una referencia, así como la más bonita de Colombia, ¿cierto? Miss Universo, la más bonita de Colombia. Entonces, al final le pueden colocar una referencia. Entonces, ¿qué voy a utilizar acá en superlativo, profe? La expresión de más, la más o el más, la más bonita, la más inteligente, la más excepcional. Entonces, si el adjetivo es largo, voy a colocarle la expresión de más. Adjetivos especiales, lo mismo. Voy a decir que Ana es la más interesante, la mujer más interesante. Is the most interesting girl. La mujer, la chica más interesante que he visto, ¿cierto? The most. Entonces voy a utilizar la expresión the most. ¿Para qué? Para adjetivos largos y adjetivos especiales. ¿Ok? Entonces, por favor, me van a hacer una frase con un adjetivo largo, utilizando la expresión the most.
Very good, Jorge. Ángel is the most interesting John. ¿Qué quisiste decir ahí? Recuerda que no estás comparando, ¿no? Vas a decir que Ángel es el más interesante amigo o algo, pero no puedes colocar otra persona. Solamente estás describiendo a Ángel, ¿ok? Is the most playful. Rosemary, recuerda que es un adjetivo largo. Ese playful, ¿cuántas sílabas tiene? Ay, sí, profe, espera, perdón. ¿Mm? Recuerda que debe tener de 3 sílabas en adelante para que sea un adjetivo largo. Smiling, muy bien. Camila, recuerda que cuando son Angie, que cuando son adjetivos que terminan en ing, se aplica el de more sin importar si son largos o cortos. My man is the most intelligent. Muy bien, Adeline. Angel is the most interesting. Player, ¿qué quieres decir? ¿Sí? Jugador. Recuerda que las profesiones les agregamos er, porque si lo colocas solito, exactamente, queda como verbo. Agrégale la er, player. Luis is the most optimistic at work. Very good, Laura. Ah, ok. I am o they. Weaver. ¿Qué sujeto vas a utilizar? ¿Yo soy o ellos? Ah, ya sé lo que quisiste decir. I am the most, ¿cierto? Escribiste, te faltó el de most. Epa. Recuerda, the most intelligent. Paola is the most intelligent. Very good. Roses are. María Patricia, estamos haciendo superlativo, mi reina. Roses are the most beautiful. Ya, the most beautiful. No estás comparando, mi reina. Estamos en superlativo, la expresión the most. ¿Entendido, María Patricia? Aquí ya no estamos comparando, mi reina. Estamos utilizando la expresión the most antes del adjetivo para decir es la más inteligente, la más bonita, las más interesantes. Ahora sí, Rosemary, my friend is the most organized. Very good. Juan is the most generous. Very good. Recuerden, la expresión de most solo se la voy a aplicar a adjetivos largos, es decir, de 3 sílabas en adelante, o adjetivos que terminen en ing o nd. Que ahí sí ya no me interesa si son cortos o largos, lo que me interesa es que terminen en ing o ed. Ahora sí, María Patricia, roses are the most beautiful in the garden. Very good. Ahora, profe, ¿qué pasa con los adjetivos cortos? Ana is the. Entonces, aquí lo que cambia es que esa palabra mos ya no la vamos a utilizar. Se va a convertir en est al final del adjetivo. Entonces, aquí estoy diciendo Ana is la que, la alta, no, profe, la más alta. Entonces, para decir más alta, le agrego est al adjetivo. Entonces, aquí el mo se convierte en est al final del adjetivo. Entonces, Ana is the tallest. Voy a dejarlo así cortito para aquí. ¿Ok? Entonces, adjetivos cortos que vamos a hacer, ese mo se convierte en est y debe ir acompañado de. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a hacer un ejemplo con un adjetivo corto. Ahí también se cambia la Y por I latina. Perfecto, se hace el mismo cambio, exactamente. Y también se hace se aplica la misma regla de duplicar la última letra antes de agregar el est, correcto.
Las mismas reglas se aplican ahí. Very good, María Patricia. The craziest, very good. The biggest, very good. Muy bien. Muy bien, David. And it's the craziest in the class. The elephant is the biggest animal. Very good, Helen. Very good, Carolina. Very good, Jorge. My mom is. ¿Qué te faltó ahí, Laura? Para poderle colocar ese T. Recuerda que es superlativo. Deben haber dos palabras. El de antes del adjetivo y luego le agregas el EST. ¿Sí? Yes, teacher. Okay. My mom is the angriest. We see? My mom is the angriest in the world. Enoch is the crazy. My cat is the happiest. Very good. Rosemary, my sister is the tallest. Very good, Adeline. Manuel is biggest. ¿Qué te falta ahí, Weaver? Para que sea el más grande. El más grande. Janet, Pedro is the tallest. Very good. Ahora sí, Laura. Muy bien. My mom is the angriest in the world. ¿Qué te falta ahí, Weaver? Para que sea superlativo. María Istoles. Ojo, Kelly. Igual. Ahí está diciendo, María es grandes. Es la más grande. La. Te falta el THE. Lo mismo para Weaver, ¿ok? Debo tener el D para decir Manuel es el más grande. El más. Epa. Muy bien, Weaver. Lo mismo María, ¿ok? María is de Torres. Muy bien. Ojo, ¿por qué soy tan enfática en ese sentido? Porque si ustedes no le colocan el D, hay un error gramatical. Entonces, esas dos palabras de mos o de con EST deben estar juntitas. Lo mismo cuando hacemos comparativo. Recuerden que el more con el dan o el ere con el dan. Si está el dan solito sin el more, no está bien hecho, ¿ok? One is the fattest. Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltan, profe? Las excepciones. ¿Qué pasa con las excepciones? Igual, como lo vimos en comparativo, tienen una forma específica de escribirse. Entonces, en lugar de decir el más mejor, voy a decir el mejor. El mejor, the best. Entonces, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Ustedes qué dicen? Tengo dos candidatos, Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Ustedes por cuál se van? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Ronaldo. Vamos a hacerlo por votación. Vamos a ver qué tanto nos movemos. Entonces, van a alzar la manito los que piensen que Messi es el mejor jugador. Van a alzar la manito en este momento. Hay 23 en sala. En este momento levantaron la mano. A ver, tres personas que dicen que el mejor jugador del mundo es Messi. Ojo, levanten la mano. No me envíen el emoji, sino levantar la manito. Esa que está acá, mira, que dice levantar la mano. Hasta el momento, tres personas dicen que es el mejor jugador del mundo, Messi. Ahora, bajen la manito, por favor, David. Ahora, ¿quiénes piensan que
Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Por votación general, nuestro ejemplo va a quedar con Cristiano Ronaldo. Entonces, Cristiano Ronaldo is the best football player in the world. O soccer. Profe, entonces, ese good se reemplaza por la expresión el mejor, the best. Para no herir sentimientos, vamos a decir que Pepito es el peor. Is the worst. Es para decir, uy, el peor is the worst, ¿ok? Y para decir que es lo más lejos, vamos a decir que la Conchinchina, no mentiras, vamos a decir que Iceland is the farthest country. ¿Ok? Recuerden que esas tres excepciones tienen una forma específica de escribirse. Entonces debo recordar. Para decir el superlativo, el mejor, the best, no voy a utilizar good. Para decir el peor, the worst. Y para decir el más lejos, the farthest. Eso es lo que debemos recordar. ¿Dudas e inquietudes? No, Profe, no hay duda, en la ninguna parte donde dice el peor, o no, el malo, ¿cómo es ahí? El peor, the worst. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu duda? Ya, profe, eso, gracias. Ok. Entonces, profe, para el comparativo, better than, esos son los que me tengo que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque ellos tienen formas específicas. Para utilizar bad en comparativo, se dice worse than y lejos se dice farther than. Y para superlativo, good se convierte en the best, el mejor. Bad se convierte en el peor, the worst. Y far se convierte en the farthest. Entonces, siempre que vamos a a utilizar los adjetivos para comparar o hacer un superlativo, debemos recordar que debemos hacer esta clasificación. Es un adjetivo corto, es un adjetivo largo, es un adjetivo especial que sin importar si es corto o largo, lo que me determina si es especial es que termine en ed o en ing. Y tenemos tres excepciones que siempre van a ser las mismas excepciones, tanto para comparativos o superlativos. Ahora sí, vamos a realizar el quiz. Si quieren hacerlo al mismo tiempo, lo podemos hacer. Bueno, entonces, demos, ¿qué es lo que siempre inicia la oración para, ya sea comparativo o superlativo? ¿Quién inicia la oración? Ana, El sujeto. el sujeto, muy bien, el sujeto. Entonces, miremos de esas opciones, ¿cuál es la única que inicia con sujeto? La La B. B y la D. D. Listo. Después del sujeto, ¿qué debe ir? El verbo to be, porque voy a decir es, así sea comparativo o superlativo. Entonces, ¿cuál es la única que está bien escrita? La B. La B. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Seguimos con la tercera. Mathematics. Muy bien. Después debe seguir el verbo to be. Is.
Y cuando voy a hacer el superlativo después del is, ¿qué debe ir? El de mos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál eliminamos ahí? Porque no va el de mos seguido, sino que colocan otra palabra. La B. La B definitivamente desde el principio porque no tenía ni el verbo to be. La A también, profe. La A por el for, muy bien, listo. Entonces, the most boring, the most boring. Perfecto. Subjects. For me y subject me. ¿Cuál no utilizó todas las expresiones? Porque tiene que decir para mí. ¿Cuál sería el que está escrito correctamente? La C. La C, muy bien. Ya te borro esto por aquí. Bueno, no importa. Number 3. Eating fast foods. Eating vegetables. Profe, tiene que ir primero el verbo entonces. ¿Comer comida rápida o comer vegetales? Profe, vegetales eating. No, esto está al revés. ¿Ok? Y acá se comieron pues la expresión. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Comer comida rápida que comer vegetales o comer vegetales que comer bebida rápida, comidas rápidas? Comer vegetales. Epa. Entonces, eating vegetables is better than, mira que estamos utilizando ¿qué? Una de las excepciones, ¿cierto? Better than, la comparación de bueno, más bueno que, bueno, muy bien. Ujú. Living in, living in a countryside, living in a city, o living in a city. Countryside es a las afueras y vivir en la ciudad. Is noisier, is noisier. Profe, aquí, ¿qué pasó? El dan debe ir después del adjetivo, ¿cierto? Eliminamos, está mal escrita. Entonces, ¿cuál será verdad? Living in a countryside is noisier. ¿Qué significa noisier? Más ruidoso. Entonces, ¿qué es más ruidoso? ¿Vivir en una ciudad o vivir a las afueras de la ciudad? Vivir en la ciudad. En la ciudad. Entonces, living in a city is noisier than living in the countryside. Four leaves clothes. ¿Cómo es que se llama esa? Que supuestamente se utiliza para alejar los... se me olvidó. ¿Cómo se llaman esos muñequitos pequeñitos que supuestamente asustan? Fantasmas. ¿Las qué? Duende. ¡Epa, los duendes! Tréboles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para contener un, un duende? Un trébol de 4 hojas, ¿cierto? Entonces, cloves, four leaf cloves, eso quiere decir un trébol de 4 hojas. Entonces, are the moss, are moss. Ojo, ¿qué le falta a la última? Si va a utilizar moss. Chao. Aquí no utilizaron ni siquiera el verbo to be. Y acá que le faltó, are the, vea dónde está el moss. El mojos. Debe ir es acá, ¿cierto? Entonces, chao. ¿Cuál es la que me quedó? La C. Four leaf cloves are the most uncommon plants to find. Son las plantas más difíciles de encontrar. Bueno, entonces, the movie you recommend to me was. Hay adjetivos especiales que terminan en ing y en nd, ¿cierto? ¿Qué pasa con los ed? Son los que me sirven para expresar sentimientos.
¿Quiénes sienten? Las personas, profe. Pero si estoy describiendo una cosa o un objeto, voy a utilizar adjetivos con ing porque sirven para describir objetos inanimados. Entonces, ¿qué estoy describiendo? The movie. ¿Es una persona o es una cosa? Una cosa. Una cosa. Entonces voy a utilizar ing. Profe, este está mal escrito. Aquí le quitaron la E. Este es que le colocaron EING, no es solamente ING. A ver, profe. Interesting, love it. Very good. That movie you recommend to me was very interesting. Esa película que me recomendaste fue muy interesante. Ahora sí, I. ¿Quién siente? Yo. Entonces, adjetivo con ed o con ing para expresar cómo me siento. Ed. ED. Entonces, ¿cuál termina en ed? La C. La C. La C, astonish, impresionado. Okay, I felt really astonished when I saw her again. I thought I couldn't see her again. Me sentí realmente asombrado cuando la vi. Profe, yo le hago una pregunta. A Cuéntamelo. todos les parece en orden diferente las respuestas. Dime, perdón. Las respuestas aparecen en orden diferente. Epa, sí, señorita. Ay, ay, ay. ¿Cierto? Bueno, la número 8. Nosotros dimos pasado simple, ¿lo recuerdan? Entonces, last night, el verbo debe estar en pasado, normalito. Entonces, el verbo normal es think. ¿Se conservó la raíz o cambió? ¿Es un verbo regular o irregular, muchachos? Regular. Ojo. Me dieron con ed, pero mira que me dijeron que también cambió a thought. Entonces, miremos a ver. Think, con ese sería thinks. Thought, thinketh. ¿Conservó la raíz o cambió en alguna versión? Cambió. Cambió. Y entonces ese de que es una cascarita. No existe, profe. Entonces, ¿cuál es el pasado simple? Thought. ¿Ok? I thought about you last night. Sally, last night. Entonces, el primer verbo debe estar en pasado simple, un solo verbo. Entonces, vuelve y juega. Verbo normal, eat. Con S, eats. Me dieron versión ate y me dieron versión con ed. Entonces, ¿me cambió en algo la base de ese verbo o no me cambió la raíz? Sí, cambió. Cambió y entonces ese de qué es un infiltrado, profe, una cascarita. O sea que la versión pasado simple es ate, la A o la B. Muy bien. Ahora, ay, ok. Este when, me faltaba explicar eso. Ese when normalmente lo utilizamos para expresar qué dos actividades estaban sucediendo al momento. Entonces, la después del when va en pasado simple y la oración antes del when debe ir en pasado continuo. ¿Para qué se utiliza, profe? Para decir, profe, yo estaba durmiendo cuando él llegó. Quiere decir que una actividad que estaba sucediendo fue interrumpida por otra. Entonces, después del when, profe, esta es la segunda parte, la que debe estar en pasado simple. Y la anterior a ese when, la que debe estar con ing y el pasado simple. ¿Recuerdan cuál es el pasado simple de el verbo to be para Sally? Was. Entonces sería Sally was eating. Sally estaba comiendo cuando alguien golpeó en la puerta.
Entonces, ¿qué debo recordar, profe? Que antes del when debe ir con ing, verbo to be, y después del when en pasado simple. Entonces, ¿en esta cuál sería? Recuerden, la actividad anterior era la que estaba sucediendo. Yo estaba haciendo esto. ¿Cuál tiene ing con el verbo to be en pasado? En ing, perdón. Con el verbo to be en pasado. La B, profe. Bueno, la B, was drinking, y la D también, was La D. drinking. Ahora, ¿cuál es el pasado del verbo? ¿Make o made? May. Made, el último, porque make es la versión normal. Muy bien, entonces sería, she was drinking milk when he made her laugh. También la B me aparece, la primera was drinking y May. Sí, was drinking, pero en la segunda opción, make, no es la versión pasada, mi reina, esa es la versión presente. No, es que a mí esa opción que les aparece a ustedes en la última me parece a mí Ah, horrible. bueno, no importa. Lo importante es que tenga was drinking con made, ¿ok? Porque ellas Ajá. aparecen en orden aleatorio. Listo. Reading comprehension. Me dice, ¿cuáles de estas oraciones están escritas en pasado simple? Went to. Si tiene ese es pasado, ¿en qué tiempo utilizábamos ese? En el presente. En el presente. Entonces, esto no está en pasado, esto está en presente. ¿Qué opinan? La A, yesterday, I went to, y I look at. Yo ayer fui a caminar, ¿Cierto? fui a visitar al... ED, pasado, y el went también está en pasado. Basado en el texto, Lucy went to America yesterday, miremos. Yesterday I went to Waving Museum, ¿dónde es eso? I am back in Bilbao to class my pack tomorrow. ¿A dónde se fue? Ahí no dicen dónde queda, ¿cierto? Bilboa, yo creo que no. América, Bilboa, falso. Cheese en Portugal, ahora sí. I am back in Bilboa. ¿Dónde queda Bilboa? ¿En dónde? Muchachos, ¿en dónde queda Bilboa? Where is Bilboa? Es como en España. Bilboa. Me parece que en España. España. Bilbao. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Y llegué a Bilbao. Pero se dice Bilboa. Ok, entonces, falso. Based on she looked at 19th century paintings. She looked artists of the 20th century. Entonces, ¿verdadero o falso? No es del 19 century, sino 20. ¿Y le gustó o no le gustó el building? ¿Qué significa cuando dice a masterpiece of architecture? ¿Quiere decir que sí le gustó o no? Sí, ¿no? Sí. Para mí el 11 Ay, nomás me perdón, deja marcar ladero, uno. dijimos. Terminar intento. Bueno, ¿cómo les fue?
A mí El 11 realmente no vamos a me marcar muestra. sino una. Dime. El 11 no deja marcar sino una. No deja marcar las dos. Profe, la verdad es que yo sí me perdí porque ustedes me decían una letra y yo veía eso como... No A mí me importa. aparece en un orden diferente al que le Dale. aparece a todos. Bueno, pero ahí está la grabación para que miren las respuestas, juiciositos, que ya las hicimos entre todos, ¿de acuerdo? Yo ahorita les subo la grabación y les comparto el link. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profe, me iba a hacer una pregunta. Usted vuelve a Cuéntamelo habilitar todo. los intentos. Usted vuelve a habilitar los Ah, intentos ya porque están a mí se me cerró la ilimitados. página. Ya están A ilimitados. mí se me cerró haciendo el segundo intento Ah, y bueno, ya no ahora. importa, mi reina. Tiene intentos ilimitados y te queda, siempre te va a mostrar o queda grabada la más alta, ¿ok? Ah, ok, listo, gracias. Perfecto. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna inquietud? Profe, a mí todavía no me aparece el cuestionario. Listo, ya Ay, verificamos. Lo que van a hacer es que a veces como la página está un poquito caída, entonces terminando, van a cerrar, vuelven, ingresan y me envían el pantallazo. Recuerden buscarla siempre como lo hago, control F y colocan English y le dan siguiente, siguiente, siguiente. Debe estar enseguida de la crónica, ¿ok? Que fue la última actividad que vimos. No, profe, primero termina la crónica y de ahí sigue la guía número 2. Y Epa, ahí sí ¿sí? usted continúa, es que es más fácil meterse a la crónica donde usted envía los archivos y en la parte de abajo continúa en el trabajo siguiente de la misma Ah, bueno, asignatura. esa es otra Y ahí opción. sigue la guía y de ahí encuentra el cuestionario, porque como usted dijo, yo también. ¿Todos entendieron la explicación de María Patricia? No. De nuevo, María no, Patricia, ¿cómo Como es? si fueran a enviarle, ingresan a la evidencia de la crónica, ¿cierto? Ok, Entonces entonces ustedes ingresan a la evidencia de la crónica. abajo en la parte de abajo siempre aparece la actividad anterior y la actividad siguiente. Ah, ok, La actividad entonces siguiente cuando es la ingresan del a aprendizaje, crónica, pero abajo aparece dos botoncitos, actividad anterior y actividad siguiente. Entonces le dan actividad siguiente, ahí les va a aparecer el la cuestionario guía porque es la número 2 actividad y que ahí sí sigue. sigue el cuestionario. Epa, ¿listo? Entonces todo lo van a hacer de esa forma y me envían a Profe, ver yo ya cómo les... había intentado y ya me aparece, ya es otra área, porque yo ya intenté por ahí y no me aparece. Aplica también para celulares, que yo manejo celular. De pronto es que, por eso te digo, cuando la plataforma está caída es bueno que lo hagan desde el computador, ¿ok? Ok, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional? La resolvemos en el grupo WhatsApp, por favor, para que no se me vaya a intermediar con los otros chiquillos que ya vienen, ¿ok? So, lovely night, take care, and see you next week. Bye bye, take care. bye, teacher. Ay, Thank teacher. you. Bye bye.